El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera que ahora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Dice en nuestra primera lectura de San Pablo a los Romanos: pónganse al servicio de Dios, que toda su persona, todo su cuerpo no sea instrumento para el pecado, sino para el servicio de Dios. Que ustedes sean no esclavos del pecado, sino esclavos de la santidad. Bueno, pues precisamente vemos en San Juan Pablo II un gran ejemplo de ponerse totalmente al servicio de Dios. Fue enorme la cantidad de personas que se vieron inspiradas por el hecho de que una persona con tanto talento se dedicara a la iglesia. Muchas veces se piensa así, que si una persona con muchas capacidades se dedica al servicio de Dios, es un desperdicio. Al contrario, viendo que alguien con tantos dones, con tantas capacidades, como el Papa Juan Pablo II se hubiera dedicado a la iglesia, fue algo que inspiró a muchos a dedicarse también al servicio de Dios. Era la mejor manera de aprovechar todas esas capacidades y de agradecer a Dios todas las capacidades que les había dado. También en el Evangelio hablamos de ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces dice Jesús que hay que estar alertas, ¿sí? Si un padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, estaría vigilando, ¿no? Entonces tenemos que administrar muy bien todo lo que Dios nos ha dado en la vida. Hay que estar listos para responderle de la mejor manera, llevar nuestra vida de tal modo que cuando el dueño regrese, cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos dar cuenta de que hemos sido fieles en la administración de nuestra vida y todo lo que Dios nos ha dado. Vaya que San Juan Pablo II supo administrar fielmente todo lo que Dios le dio en su vida, y supo llevar fielmente la iglesia. El domingo, en la primera lectura, escuchábamos de esta batalla entre los israelitas y los amalecitas, y que mientras Moisés oraba, iba ganando Israel, ¿no? Pero cuando dejaba de rezar porque se cansaba, entonces empezaban a ganar los amalecitas, y entonces le ayudaron a continuar orando,
con sus manos levantando su vara, y entonces así ganó Israel sobre los amalecitas. Entonces hablábamos precisamente de la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Pues tenemos en San Juan Pablo II un excelente ejemplo, y de veras que quedó mandado a hacer esta situación de que fuera esta memoria de San Juan Pablo II precisamente cuando hemos escuchado ese evangelio el domingo. Algo que llamaba la atención de San Juan Pablo II era precisamente su modo de oración, y no era una postura frente a las cámaras, era una costumbre muy profunda de vida, así típico que al verlo en cualquier misa, así después de la comunión, metido en su oración, pero se echaba un clavado profundísimo, ¿no? Aunque fuera en un tiempo relativamente breve. ¿Sí? Es que era la costumbre de toda una vida. Así, les digo, pensando en la lectura del domingo, entendiendo la vida como un combate espiritual, vaya que le tocó combatir. No está nada fácil perder madre, padre, hermanos, vivir en un país en guerra, pobreza, un régimen muy duro, persiguiéndolo, tener que estudiar el seminario así clandestino, escondido, como pues lo persiguieron, lo espiaron, tantas cosas que le pasaron, enfrentar así la guerra, sencillamente las responsabilidades como sacerdote, como obispo, arzobispo, llegar a ser papa, y no le dejaron ni un segundo en paz, siempre bajo el ataque del mal, ¿no? Trataron de hacerle daño de muchas maneras. Bueno, ¿cómo les explico que hasta sufrió un atentado, ¿no? Si eso no es que estuviera bajo asedio toda su vida, e incluso después todavía no lo dejan en paz. No ha faltado quien quiera de alguna manera manchar el legado de San Juan Pablo II. Vaya que precisamente por su oración profundísima, constante, pudo soportar y vencer. Imposible que hubiera logrado lo que hizo por sus solas fuerzas. No, ser un factor tan fuerte en tantos cambios importantes para el mundo, imposible, ¿no? Lo que decíamos el domingo ante la frase de Jesús, ¿no? Y creen que cuando el Hijo del Hombre venga encontrará fe sobre la tierra. Creen que sin rezar van a poder soportar las tentaciones, lograr el plan que Dios tenía para ustedes en la vida, etcétera. Creen que sin orar siempre y sin desfallecer van a salir bien librados. Pero Jesús no lo dice como un reclamo o como una frase así de darse por vencido, de derrotarse desde ahora, ¿no? Lo dice, pues échenle ganas, porque si no se lo toman muy en serio, no llegan lejos. Necesitan de la oración constante, sin desfallecer. Bueno, pues qué mejor ejemplo que San Juan Pablo II, ¿no? De veras que anoche, viendo documentales y cosas sobre San Juan Pablo II, se destacaba esto, ¿no? Su modo de oración.
Y de veras que me sentí como los apóstoles cuando le decían a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Porque veían que su oración, o sea, viendo a Jesús orar, pensaron para sí mismos: no sabemos nada de la oración. Entonces yo creo que aplica para nosotros también decir: Señor, enséñanos a orar así, con esa profundidad, enséñanos a orar así, con esa constancia, con esa confianza, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no tenemos un asedio tan fuerte como sufrió Juan Pablo II, pero no significa que nuestra vida sea un paseo por el parque, no significa que no haya muchas razones por las que tuviéramos que estar orando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a aprovechar el buen ejemplo de San Juan Pablo II y de muchos otros. Enséñanos a orar para administrar bien nuestra vida, porque algún día hemos de dar cuentas. Que ese día nuestro Señor nos pueda encontrar como administradores fieles, que han hecho lo que tenían que hacer, que pueda decirnos: ven, siéntate a la mesa y yo te sirvo, ¿sí? Que nosotros podamos llevar muy bien nuestra vida. Señor, enséñanos a orar, porque si no, quién sabe qué vayamos a hacer con nuestra vida. Pero seguramente nos quedaríamos, en el mejor de los casos, nos quedaríamos muy cortos. Señor, enséñanos a orar, porque necesitamos esto, la oración, para administrar muy bien nuestra vida.